Muy buenas noches, amigos de A Tiempo Noticias. Estamos en esta noche de viernes, pues con un invitado que ustedes ya conocen, que ha estado en otras ocasiones aquí compartiendo con A Tiempo, y pues es Miguel Salinas Chávez, un analista, experto sobre todo en temas geopolíticos, temas religiosos también, y bueno, también escritor. Miguel, me da muchísimo gusto que estés con nosotros, me da gusto saludarte y bueno, siempre es un placer platicar contigo. No, el gusto es mío, Ale, siempre es un honor estar contigo. Nos la pasamos siempre muy bien cuando podemos tener estos ejercicios y la verdad yo siempre aprendo de ti y te agradezco además que me pongas en contacto con tu auditorio, que sé que cada día va creciendo más y más. Te agradezco mucho, pues nada, es mutuo ese sentir. Yo también aprendo mucho de ti. Me llegan los boletines de pues tu agencia y ojalá que la gente pudiera también poder tener esa información. ¿Nos puedes decir en dónde podemos encontrar la información que tú diriges? Claro que sí, pueden entrar a la página www.BIIE, B grande, doble I de Ignacio, lo repito, www.biie.org. Ahí, bueno, tenemos noticias de actualidad, tenemos el compendio de los boletines, ¿no? Desde hace 3 años que lo estamos publicando y además está todo el histórico de nuestra revista, que es la que le dio nombre a nuestra plataforma. Desde el 2013, ya tenemos 8 años, desde octubre de 2013 que empezamos a hacer esta labor informativa y de análisis, de concientización y bueno, lo que tú ya sabes. Y bueno, pues ya estamos cumpliendo 8 años y bueno, pues ahí pueden encontrar mucha información que seguramente les va a resultar de interés. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia, Miguel, si me permites. El tema que hemos anunciado a las personas que nos siguen, pues es este apagón mundial, que a lo mejor para mucha gente estas palabras no significan mucho, ¿no? Apagón mundial, pues quién sabe qué significará. Y es bien complejo, Miguel, yo creo que coincides conmigo, no es solo un tema el que abarca este apagón, que es un hecho ya, que estamos viendo muchas señales a través del mundo, ¿no? Vemos China apagado, vemos cómo se están cortando o se están quebrando las cadenas de suministro en pues los países más importantes, ¿no? Y esto está provocando pues escasez y también estamos viendo en este tema de la escasez pues problemas bien graves. En México todavía no alcanzamos a verlo porque no lo estamos sintiendo tan directamente, pero yo quisiera que pues nos explicaras exactamente qué cosa es esto del apagón y las implicaciones que tiene. Bueno, esto es un tema que se ha venido manejando ya desde hace tiempo, ha tomado como más realce en las últimas semanas o quizá 2-3 meses, pero no es un tema nuevo. Esto tiene que ver y está ligado directamente con toda una campaña que tiene ya pues 50 años de estarse bombardeando a la gente sobre la cuestión climática, ¿no? La cuestión del asunto, o sea, la supuesta injerencia de la actividad humana en alterar el clima del planeta, lo cual pues básicamente es absurdo porque si uno considera la densidad de población que hay en el mundo comparado con el territorio, y ya no digamos la tierra firme, sino con el océano, pues realmente no tenemos mucho, no hay una gran influencia de parte de la actividad humana, aún sea la más contaminante. Eso no significa que esté bien que la haya, obviamente, simplemente estoy diciendo que no hay un impacto real. Hay que destacar un asunto muy interesante. Tú sabes que se ha hablado durante muchos años de esa famosa agujero de ozono que se abrió en la capa, ¿no?, de la atmósfera, pero se abrió en el Polo Sur, donde no ha habido nunca una población humana estable a lo largo de toda la historia. Entonces es quizá el lugar más limpio del planeta donde se abrió ese agujero, porque se supone que es donde se concentra la polución. O sea, básicamente es una cuestión absurda, ¿no? Por eso lo quise comentar, porque realmente no tiene un sustento real científico. Estamos hablando de cuestiones científicas, ¿no? Otra cosa son las ideológicas, pero en el asunto de la ciencia, esto se cae solo. Pero esto ha generado, no sé si tú recuerdes, bueno, seguramente tú obviamente no habías nacido, pero
a principios de la década de los 70s, hubo una cumbre planetaria, la primera dedicada, creo que fue por ahí del 71, la cumbre del planeta, convocada por las Naciones Unidas y financiada por algunas de las fundaciones más conocidas a nivel mundial, como la Rockefeller, con la idea de empezar a bombardear a la gente con esta cuestión de que la actividad industrial y productiva de la humanidad era contaminante y por lo tanto se debía de suspender. Además hay que recordar que en ese momento iniciaba con mucho impulso toda la generación energética y eléctrica a partir de plantas nucleoeléctricas, es decir, que funcionan a través de la fusión nuclear, que es la manera más eficiente que se haya descubierto de generar electricidad o de obtener energía, ya sea la aplicación que se le dé, pero de obtener energía, y además es la más limpia. Incluso podríamos decir que es hasta la más segura, porque es la que lleva los mayores controles de seguridad en todo su proceso. Bueno, pero se hizo una campaña precisamente para desprestigiar a esta forma tan eficiente de generar electricidad, porque eso les tiraría el argumento de que, o sea, todo iba encaminado a decir: somos demasiada población para el mundo no soporta una población tan grande, la actividad humana más desarrollada, que es la industrial, genera un daño al planeta, por lo tanto debemos de tomar dos decisiones: desindustrializar al mundo y despoblar al planeta. Entonces ahí ha ido caminando sobre estas dos vías este ferrocarril anticientífico y antidesarrollo, que ha tomado mucho relevancia en los últimos años. Y este supuesto gran apagón está directamente relacionado con ello. Por eso lo quise mencionar como contexto histórico. Las empresas, digamos, más contaminantes, ¿no?, como son las petroleras, son las que financian a movimientos como Greenpeace, este gran movimiento mundial que supuestamente representa las mejores causas ecológicas o de defensa del medio ambiente. Pues están financiados por la Fundación Rockefeller, que a su vez obtiene la mayor cantidad de sus ingresos a través de las petroleras, ¿no?, de las 7 hermanas. Entonces, así de absurdo es este planteamiento. Este gran apagón que se está manejando tiene que ver con eso, donde se está argumentando supuestamente que hay una sobrecarga de demanda energética del mundo y que los países son incapaces de satisfacer esa demanda creciente, y además, como supuestamente ya van en un proceso de abandono de las energías sucias o contaminantes, como son las las plantas que generan electricidad a través de carbón o de petróleo. Entonces, en esa transición están justificando que va a venir una serie de recortes energéticos, porque no va a haber capacidad para surtir, ¿no?, o para hacer llegar toda la corriente eléctrica que demandan hogares, fábricas, industrias y todos los servicios que hacen funcionar a nuestra sociedad. Eso básicamente es un pretexto, porque la realidad es que claro que hay capacidad sobrada para satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo. Lo que se está buscando es ese famoso, llegar a ese punto del gran reseteo, que tú lo conoces muy bien y que se hizo público más o menos por septiembre del 2019, cuando el presidente y el fundador del Foro Económico de Davos, junto con el príncipe Carlos de Inglaterra, que yo creo que es el nini más grande que hay en todo el planeta, ¿no?, porque es un tipo que no sirve para nada y nada más está vegetando ahí, viviendo del presupuesto de los británicos, pero para lo que sí sirve es para avalar y hacerle creer a la gente que las causas que él representa pues tienen el visto bueno de la corona británica, y que por alguna razón ellos tienen un halo de perfección y de infalibilidad superior al del Papa, por lo tanto ellos no se pueden equivocar, y si están ellos apoyando esa causa, pues todo está bien, ¿no? Bueno, por ahí va el asunto. Entonces, el gran reseteo se necesita hacer cuando haya las condiciones para poderlo aplicar, y esas condiciones las podría dar este famoso gran apagón. El gran apagón no puede venir simplemente como una cuestión de que a alguien se le ocurrió bajar una palanca. Para eso tienen que generar todo este medio ambiente que les acabo de narrar, donde la gente esté consciente de que supuestamente hay una incapacidad de surtir la demanda energética, y eso se argumenta porque es por un exceso de actividad humana, un exceso de población, y porque tenemos que cambiarnos a formas de producir energía que es mucho menos eficiente, como la
eólica, la solar, etcétera. Y eso justifica que la gente no tenga acceso, y al no tener acceso a la infraestructura básica, pues estás condenando a mucha gente pues a que se muera. Tú te imaginas una población que no tenga acceso al agua corriente, ¿no? Al drenaje, etcétera, pues obviamente le vas a generar unas condiciones de salubridad totalmente deficientes, y eso va a permitir que cualquier enfermedad pues cause un daño mucho mayor. Se tiene que entender todo esto que va ligado, y es un mismo proyecto para despoblar a la despoblar al mundo, y tiene que ver, es uno de los principales arietes, el de hacer el gran apagón, que incluso se maneja en algunos lugares, están diciendo que puede durar durante meses. Claro, la idea sería que golpeara de tal manera que la gente quedara en la desesperación, incomunicada, y además pues que saliera a la calle a matarse unos con otros. Es lo que esperan, es lo que desean. Entonces, más o menos por ahí va. Y este es como el marco para hablar de este tema, que es muy interesante y que nos va a tomar de sorpresa a muchos en México, porque la gente, como tú dijiste al principio, efectivamente no se está ni siquiera tomando como un tema de discusión en las redes sociales o en cualquier otro foro, salvo algunos periodistas muy agudos como tú, que saben que este es un tema que va a tener una gran relevancia y que hay que darle atención, ¿no? Miguel, ahorita comentaste acerca, pues bueno, de que es toda una farsa, ¿no? Esto del cambio climático. Incluso, bueno, primero, como tú dices, se habla de la capa de ozono, y eso nos alarmó a todos, impresionante. Después hablan del calentamiento global. Y este calentamiento global como que no pegó mucho, porque pues se seguían viendo nevadas en los lugares comunes, se seguían viendo pues frío, ¿no? En las temporadas normales, como que no pegó mucho eso. Entonces se cambia el discurso a cambio climático, y como que está permeando bastante más. Y sin embargo, a pesar de que te dicen, no, es que no es calentamiento global, sino un cambio climático, porque a final de cuentas, dentro de cambio climático, pues cualquier cosa cabe, lluvias torrenciales, claro. Y sin embargo, cuando leemos lo que sale de la ONU, ellos te hablan de un calentamiento global, porque a través de este cambio de energías se pretende eso, que el mundo baje la temperatura, incluso hablan de hasta un 2% o 2.5%. Entonces, estamos hablando en realidad de un calentamiento global, aparentemente. ¿Me podrías tú comentar para ti este sustento de la ONU, si tiene alguna implicación incluso también para México, para las políticas aquí en México? Mira, este es un tema muy interesante, Alejandra, porque curiosamente López Obrador, que tú sabes que yo soy total y absolutamente contrario a él y a sus políticas, pero por alguna extraña razón, como él vive en otra época, obviamente ya muy dejada atrás, hace 5 décadas, curiosamente él es alguien que no cree en el discurso del cambio climático, y no es porque él entienda que hay un plan detrás, simplemente porque eso él ve que va en contra de sus intereses, porque él sí quiere seguir generando electricidad a través del carbón y de otras fuentes de origen fósil, ¿no? Como el petróleo, etcétera. Bueno, pero el discurso de la ONU sí ha sido muy agresivo, y además tienen como el mejor respaldo que pudieron haber reclutado a esta causa del ecologismo, pues al mismo Papa Francisco, ¿no? Que se ha convertido en un ecologista radical. Yo creo que al nivel de esta niña loca de Alemania, creo que se llama esta Thunder, bueno, ¿cómo se llama, no? Esa mujer. Bueno, están al mismo nivel, porque están argumentando cosas que son absolutamente absurdas, que no tienen un sustento científico, y porque, o sea, vamos, el clima del planeta es algo evidentemente que está cambiando constantemente, eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Hay ciclos naturales perfectamente explicables con fundamento científico, y así como nosotros tenemos un año donde en el invierno hay más frío,
Exactamente esta niña que estamos viendo aquí en la pantalla. Bueno, en invierno hay más frío y en verano y primavera pues hace calor. Exactamente eso sucede en cuanto al clima del planeta respecto al sistema solar, porque eso es lo que provoca estos cambios de estación, pero del sistema solar respecto a la galaxia, porque también tiene como un año, hay un año galáctico, que es el tiempo que se tarda en girar o en dar la vuelta nuestro sistema solar, o sea, el Sol y los 9 planetas, alrededor de la galaxia, y más o menos tarda alrededor de 25,000 años, digo, más o menos, ¿no? Días más, días menos, pero bueno, para redondearlo, ¿no? Y durante ese tiempo se divide en 2 periodos, ¿no? Entonces, digamos, un tiempo de más calor y un tiempo de más frío, que son más o menos de alrededor de 12,500 años. Cada 12,500 años viene un proceso de glaciación, es decir, es el invierno, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y el planeta se encamina hacia eso irremediablemente. Y llegan, y al final de ese periodo vienen otros 12,500 años hacia el calor y luego se repite, es un ciclo. Eso ha sucedido durante millones de años, ¿no? Entonces, ahorita vamos a... La última glaciación la tuvimos más o menos hace 10,000 años, es decir, vamos hacia una siguiente, o salimos de la última glaciación hace como 10,000 años y vamos hacia una siguiente glaciación. Por eso es natural que el clima cada año se va enfriando más o se va haciendo más extremo, pero hacia lo frío. Por eso es muy interesante eso que dices de que ya no funciona el argumento del calentamiento global, porque estamos viendo nevadas históricas en todos lados, por ejemplo, hasta en el Sahara, ¿no? En el desierto del Sahara uno dice, oye, ¿cómo que nevó en el Sahara? Pues sí, y en lugares donde tradicionalmente cae nieve en invierno, pero han caído las peores tormentas en los últimos años, ¿no? Entonces, eso nos apunta a que vamos efectivamente a una situación de un clima más extremo, pero tiene una explicación totalmente científica. Punto y aparte con la parte científica del clima. Ahora, de aquí surge la parte ideológica, que es la que impulsa la ONU, donde ellos hablan de todo esto, que saben que tiene un sustento científico y lo tergiversan y lo convierten en un discurso ideológico y político para fines que no tienen nada que ver con la ciencia, sino al contrario, tienen que ver con el maltusianismo de despoblar al planeta, echándole la culpa que el clima obedece a la actividad humana, lo cual es absurdo, porque hace 10,000 años la actividad humana se reducía a cazar, recolectar y sembrar y cosas así, y además la población del mundo era mínima, y de todos modos el planeta llegó a una glaciación y tuvo unos cambios climáticos dramáticos. ¿A quién le van a echar la culpa entonces? ¿A los mamuts o a los animales que existían entonces? Y a lo largo de la historia, pues ¿a quién le pueden echar la culpa? ¿A los dinosaurios? Bueno, es que ellos fueron los culpables. Es como si vamos a suponer que cayó el cometa y que fue el que despobló al planeta, y le echas la culpa a los dinosaurios de que ellos tuvieron la culpa de haber atraído magnéticamente ese cometa. O sea, así de absurdo es este discurso de que el planeta se calienta o se enfría de acuerdo a la actividad humana. Es totalmente ridículo. Los científicos serios saben que eso no tiene ningún sustento, y por eso hay un discurso también de las grandes corporaciones de acallar las voces que hablan de estos temas, porque evidentemente les echa abajo todo el numerito, ¿no? Claro, claro. Miguel, y bueno, yo veo un gran peligro en esto que está de fondo y que quiere hacer la ONU, que es, ellos hablan de estabilizar el clima, ¿no? De estabilizar pues la temperatura. Imagínate nada más lo que eso causaría. No sé si la gente no lo alcance a dimensionar bien, pero hablar de que el clima sea igual en todo el mundo, imagínate la catástrofe que eso significaría. Y es a lo que quieren ir. Claro, pues es absurdo, es como, o sea, es tan ridículo como si uno dijera, bueno, toda la población del mundo tiene que someterse a la misma dieta y en las mismas cantidades. O sea, todo el mundo vamos a comer 3 cucharadas de arroz al día y un vaso con agua. O sea, claro, a lo mejor para un bebé recién nacido le hará daño el arroz, pero quizás sea suficiente la cantidad. Para alguien que mide 2 metros y pesa 160 kilos, pues esas 3 cucharadas de arroz obviamente lo van a matar de hambre, ¿no? Entonces, así de absurdo es tratar de igualar el clima cuando es
Bueno, es que es imposible porque no, ¿cómo vas a igualar el clima de una playa con el clima del Polo Norte o de Alaska con el del Ecuador, por ejemplo? Pues es que no hay forma de hacerlo, o sea, simplemente es absurdo. No es lo mismo, aún fíjate, en cuestiones económicas, cuando se trató de igualar las condiciones supuestamente de vida y económicas de la Unión Europea, siendo países casi todos de primer mundo, unos de segundo mundo, los que estuvieron bajo la esfera soviética, y ha sido un desastre para todos. Y estamos hablando de economía, es decir, una creación humana, meramente humana, no tiene nada que ver con cuestiones del clima. O sea, a lo que voy es que tiene un impacto obviamente en la vida cotidiana, pero esto básicamente es monedas, es dinero, finanzas. Ahora imagínate si tú quieres alterar las leyes de la naturaleza para cumplir un capricho, pues obviamente lo que vas a provocar es un desastre hacia el ser humano, no al planeta. Al planeta no le importa porque no tiene conciencia, no es un ser vivo, no existe la Gaia, ¿no? Aunque diga Francisco que sí, que le debemos respeto, pues no. Pero el ser humano es el que va a repercutir, es el que va a recibir las consecuencias de una situación así de absurda. Simplemente es que es imposible, no hay forma. Ya, no sé si te acuerdas, yo la verdad nunca supe si fue broma o en serio, que cuando estábamos ahí encerrados hace un año, ¿no? En esta situación de la supuesta pandemia, Bill Gates salió con una ocurrencia de esas que tiene, de que iba a lanzar polvo en el espacio para bloquear los rayos del sol, para bajar la temperatura, y él hablaba de creo que de 2 o 3 grados, pues, ¿no? Sí, 3 días iba a estar así, según él, imagínate. Incluso bueno, imagínate, o sea, lo que pasa es que esta gente está tan loca que yo creo que sí llegan a creerse ese tipo de cosas. O sea, sinceramente, tendrían que estar en su cabeza para saber hasta dónde simplemente son bromas de mal gusto y hasta dónde realmente sí lo creen. Pues es como López Obrador, solamente él sabe las cosas, los disparates que dice, si son reales y él los cree, o si sabe que está diciendo estupideces y de todos modos las dice, ¿no? Eso solamente Dios y él lo saben. Y a lo mejor él ni siquiera, Incluso hasta apocalíptico esto, ¿no? De los 3 días de obscuridad para que el planeta baje 2 grados, o sea, es una locura. Bueno, fíjate que eso es un tema interesante porque, lo voy a tocar así muy rapidísimo porque yo sé que tenemos otros temas, pero creo que es importante. Esta gente o sea, cuando me refiero a esta gente, hablo de las élites que dictan las políticas del mundo, son tremendamente esotéricos y creen en ellos también creen en las profecías, pero además ellos lo que buscan es tratar de forzar el cumplimiento, que es muy distinto. Es decir, nosotros como católicos sabemos que hay profecías que se van a cumplir, como las de Fátima y otras, las del Apocalipsis evidentemente, pero no sabemos cuándo ni cómo, ni tenemos forma de adelantarlas o retrasarlas, salvo cuando, por ejemplo, en Fátima la Virgen dijo, si hacen esto, el castigo se puede detener, ¿no? O se puede aminorar o se puede retrasar. Pero esta gente que vive en un desafío constante a Dios y a su plan y a su proyecto, buscan que el cumplimiento de las profecías que ellos saben que se van a cumplir, porque no lo van a evitar, no lo pueden evitar, van a querer forzarlo para hacerle creer a la gente que ellos tienen tanto poder, que son lo suficientemente pues poderosos, por repetir la palabra, para hacer que las cosas sucedan cuando ellos quieren, no cuando Dios lo determina, sino cuando ellos quieren. Y esto de los 3 días de oscuridad que tú mencionaste, pues va por ahí, porque saben que es algo que está anunciado, que va a suceder, no sabemos cuándo, pero ellos van a querer adelantarlo, ¿no? Ellos van a querer hacer que se cumpla cuando ellos quieran. Y esta cuestión que dices del apagón va por ahí porque supuestamente están argumentando, uno de los pretextos para justificarlo es que puede llegar en cualquier momento una gran llamarada solar que derrita o funda, digamos, todos los transformadores o todas las plantas generadoras de electricidad. Entonces el mundo entero se queda paralizado sin electricidad, y eso pudiera darse en un contexto en el que venga una acción pues divina, ¿no? Quizá extraordinaria, para tratar de hacer que el mundo regrese al orden, y ellos lo justifican y entonces desconectan a todo el mundo para que la gente no se entere unos con otros que esto sucedió en todo el planeta y pienses que fue un fenómeno que se vio pues en tu colonia, en tu ciudad, en tu pueblo, ¿no? En tu aldea o donde vivas.
Quiero pasar a leer unos comentarios aquí, que tenemos varios. Nuestra amiga Lourdes dice que el clima también presenta los fenómenos y los eventos extraordinarios, solo como complemento para tan excelente exposición. Y dice también que los ciclos de retorno, pues también yo creo que se refiere a que existen, ¿no? Estos ciclos de retorno. Y bueno, a final de cuentas, todo es cíclico, ¿no? Estamos viendo fenómenos naturales, pero son eso, a final de cuentas, naturales. Siempre han habido, como comentamos hace un rato, inundaciones, siempre han habido nevadas en donde no nieva, y bueno, pues nunca ha pasado más allá de eso, ¿no? Pero esto se está utilizando para este cambio de paradigma que son las energías, en cuanto a energías de fósiles a limpias. Y a mí me llama la atención que incluso vi tu entrevista que le hiciste al maestro Jorge Santa Cruz. Y bueno, hablaban ustedes acerca de una de estas generadoras de energía, que es la nuclear. Tú también hace un momento lo comentaste, y él comentaba que pues sí, pues es muy eficiente, muy redituable también la energía nuclear, pero él decía que no era segura. Yo, en cambio, pienso que es la más segura de todas las energías, y que incluso pues lo hemos visto. Francia, por ejemplo, está abriendo un montón de plantas nucleares. Y Alemania las está cerrando, ¿no? Sí, entonces, pues parece que es como demonizar a la energía nuclear, que incluso hemos visto que hasta se hizo una serie de televisión llamada Chernobyl. Ajá. Y pues no es más que eso, ¿no? Es pura propaganda en contra de la energía nuclear, que pues pues no tiene nada de malo, ¿no? No, fíjate, además es algo totalmente absurdo, y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, ¿cuáles de las fuentes que recomiendan, de las fuentes ecológicas, ¿no?, y limpias, que recomiendan más que deberíamos de utilizar? Pues la energía del sol, ¿no? Es lo que dicen, bueno, las celdas solares y todo esto. Bueno, pues está muy bien, nadie lo pelea. El asunto es que es muy ineficiente, pues porque nos llega cualquier cantidad de luz que es muy buena para las plantas y para otras cosas, pero para producir energía es muy baja. Si tú replicas la actividad del sol, que es la que produce esa energía, a eso está mal. O sea, si tú la utilizas ya llegada aquí, pues está bien. Pero si tú dices, oye, pues yo la quiero replicar, es la misma exactamente. Lo mismo que hace el sol, que es un reactor nuclear, es lo que quiero hacer aquí. Ah, no, si lo haces aquí, tú lo controlas, entonces está mal. Si viene del sol, está bien. Entonces es como caer, fíjate, en el absurdo de decir, bueno, los primeros pobladores de este planeta, que se dieron cuenta que si ponías una semilla en el suelo y esperabas y germinaba, tú controlabas los ciclos, podías hacer que tener un cultivo de lo que tú quisieras, ahí ya no tenías que ir a andar recolectando por todos lados. Y entonces tú te conviertes en el que controla el proceso alimenticio y de generación de alimentos, y eso te da un poder que no tenías antes. Bueno, así de simple como fue dominar la agricultura, es lo mismo en la cuestión energética. Entonces es como si te dijera, no, tienes que esperar a que solito el fruto se dé sin que tú intervengas para obtenerlo, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, es decir, bueno, tú me dices que lo tome lo que llega, pues está bien, y si yo lo quiero eficientar y controlar, no, entonces eso está mal. Pero es básicamente lo mismo, es que llegamos a un punto en el que los puedes arrinconar de una manera pues relativamente fácil, porque sus argumentos están tan endebles que con un poquito de razonamiento, de sentido común y de obviamente de base científica, les tiras sus argumentos. El problema es que la gente ya no usa el sentido común, no tiene esos argumentos y tampoco tiene un razonamiento científico, por lo tanto, pues se cree todo lo que viene. ¿Por qué? Pues porque lo dicen los medios y porque dicen lo que ellos creen que son las autoridades. Puede ser la ONU, el Papa Francisco, que dice que no,
estamos destruyendo al planeta y tenemos todos que meternos en la barca ecológica, ¿no? O sea, él cambió de barca, de la de San Pedro, a una barca ecológica, y entonces ya, pues esta es una iglesia verde, ¿no? Ya no es el cuerpo místico de Cristo, sino ahora es el cuerpo místico de la Pachamama, y entonces, bueno, pues ya todo cambia, ¿no? Pero realmente sí es fácil poder tirar estos argumentos, y lo que tú dices es cierto. La energía nuclear tiene sus riesgos, como todas, pero como lleva unos controles tan estrictos para poderla hacer, se convierte en la más pues segura, y es lo que comentábamos con Jorge Santa Cruz, efectivamente, era que es el equivalente a los vuelos, bueno, al transporte aéreo. Sí, claro, puede ser como aparentemente el más peligroso medio de transporte, pero la realidad es que es el más seguro, porque es el que está más estrictamente vigilado. Solamente que cuando llega a haber un accidente generalmente es mortal, pero son tan pocos en comparación con la cantidad de vuelos que hay todos los días, que se convierte en el medio de transporte más seguro, ¿no? Entonces, el asunto es cómo se maneja y cómo la gente se deja influenciar precisamente por esa falta de comprensión y de entendimiento y del sano ejercicio del sentido común para decir, oye, no, espérame, es que esto no es cierto, o sea, esto es ilógico. Pero bueno, la gente ya no tiene esa capacidad, desgraciadamente. Miguel, ¿y qué estaríamos viendo próximamente? Cuando vemos que el desabasto pues es ya como muy común en varios de los países, se está dando, bueno, es más, China alertó a sus ciudadanos de que iba a haber una escasez y que tenían que, pues ellos suministrarse, ¿no? De alimentos no perecederos y demás, porque pues esto ya estaba muy crítico. Y entonces hubo avalanchas tremendas en los supermercados en China, y bueno, no nada más está pasando en China, en Estados Unidos también Joe Biden habló de que pues para estas fechas navideñas, pues había mucha escasez de ciertos productos, y pues alertó también a su población. Estos son ejemplos, pero ¿crees que nos pegue a todos, o qué crees que es lo que vaya a pasar en estos próximos meses? Bueno, sí, va todo relacionado. Por un lado, China está diciendo que tiene un problema muy grave de falta de abastecimiento energético, ¿no? O sea, que tiene lo mismo, ¿no? Más demanda que lo que pueden generar como electricidad. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero sabemos que el régimen chino, su principal característica, pues es el siempre ocultar la realidad y falsear los datos, en fin. Es difícil creer lo que dice el régimen, ¿no? O sea, es mucho más creíble ver lo que dicen, ¿no?, los medios, algunos chinos y otros fuera de China, pero que toman los temas chinos, para saber más o menos por dónde van las aguas, porque sinceramente el gobierno de China no es confiable. Pero suponiendo que fuera real este desabasto, por otro lado se contradice un poco con el argumento de que hay, tú sabes, tú lo has visto, imagino, en los puertos principalmente de Estados Unidos parece que hay cientos de buques, o es lo que dicen, detenidos en las costas esperando descargar los miles de contenedores, muchos de los cuales vienen de China y otros de Europa, pero muchos de China, porque supuestamente las bodegas de los puertos donde se deberían de descargar pues están llenas, porque supuestamente hay una falta de mano de obra, de choferes que puedan mover eso. O sea, a mí me parece algo también como que muy absurdo, no le veo una como lógica de que no puedas desplazar la mercancía porque supuestamente te faltan choferes, ¿no? Te falta mano de obra, ¿no? O sea, realmente yo no lo puedo creer, pero ese es el argumento, y están deteniendo con la idea de disparar los precios y provocar compras, como tú dijiste, de pánico. Y además esta cuestión de la falta de suministro energético, que ahora se va a resentir, sobre todo en los países que más lo ocupan para la calefacción. Nosotros en México pues no tenemos ese problema, cuando menos del centro hacia abajo. Los estados del norte sí, pero los del centro hacia abajo no tenemos la necesidad de tener calefactores en nuestros hogares en invierno porque no hace tanto frío. Pero los países que sí lo ocupan van a resentir que hay una falta de, pues de gas, ¿no?, que es lo que lo produce, y de energía, electricidad, y van a venir racionamientos, ¿no?
Eso va a provocar pues problemas muy graves, pero además lo que quieren es disparar los precios de los energéticos. Eso también hay que considerarlo. O sea, de hecho, fíjate, en China supuestamente el transporte marítimo, bueno, no supuestamente, eso sí es real, se ha disparado. No sé si tú has visto las cifras. Por decirte algo, si antes traer un contenedor de China hacia América, ¿no? Vamos a suponer ya sea México, Estados Unidos o Canadá, te costaba más o menos, creo que $5,000 traer un contenedor, ¿no? O sea, no estoy diciendo lo que contenía, me refiero al costo del transporte de un contenedor, que es estas cajotas como de tráiler. Bueno, costaba $5,000. Digo, $5,000. Ahorita la tarifa más o menos está en $35,000 por hacer lo mismo, el mismo recorrido. Entonces tú dices, oye, claro, ¿y quién crees que va a pagar esa diferencia? No, pues el consumidor final, que de todos modos requiere esos servicios o esos insumos. Pero, por ejemplo, están dejando de surtir los famosos microchips para autos y para otro tipo de aparatos que uno dice, bueno, si no tienes un teléfono, a lo mejor no te vas a... Digo, un teléfono nuevo, pues no te vas a morir de hambre por eso. Si no tienes el carro que querías cambiar, pues tampoco. Pero puede haber otras cosas como alimentos, que esas sí las necesitas y esas son las que están deteniendo. Y yo he visto casos, o he leído en la prensa internacional, de muchas empresas que están quebrando, que producen alimentos que no pueden estar guardados en un contenedor por tiempo indefinido, porque muchos de ellos traen un tiempo de vida calculado para decir, bueno, el viaje en barco va a tardar 3 semanas y 1 semana en lo que tardan en descargar y llegar al punto de destino, es decir, trae una vida útil de 1 mes y a partir del mes ya tiene que estar a la disposición de la gente, porque va a tener de ahí a partir 15 días de vida, que es cuando la gente lo tiene que comprar y consumirlo. Estamos hablando de un alimento X, lo que sea. Pero resulta que ahora se alteró y cuando supuestamente la gente ya, bueno, tenga acceso a ese producto, pues ya va a estar echado a perder, ya no va a servir. Entonces, obviamente es un producto que no se va a vender y eso se va a generar una cadena inversa de impagos y eso va a llevar a la quiebra a muchas empresas. O sea, estamos viendo realmente una situación que yo creo que va a tener un impacto gigantesco, sobre todo durante el primer semestre del 2022, y yo creo que ya mucho más claramente lo vamos a resentir en el segundo semestre del próximo año. O sea, no sabemos en qué condiciones, tampoco sabemos en qué condiciones vamos a llegar a Navidad. La tenemos a la vuelta de la esquina, pero pueden pasar tantas cosas que a lo mejor siempre vamos a pasar pasan una Navidad cosas ahí, con ¿verdad? velitas, En ese inter siempre suceden cosas raras. Así es, no, porque además siempre, normalmente mucho de este tipo de cosas suceden en el último trimestre del año por muchas razones, y entonces es cuando empieza, pues acuérdate, ¿cuándo empezó el COVID? Realmente, pues empezó en noviembre del 2019 y ya empezó a sentirse a partir de enero en China y en Europa, etcétera, y aquí nos llegó en marzo, bueno, finales de febrero, principios de marzo. Pero esto va a venir igual, o sea, no es que venga de golpe. Ahora, tenemos, porque yo sé que es uno de los temas que querías que tratáramos, eso cómo va a afectar a México, porque eso es la gente que nos escuche, pues es también parte de lo que quiere escuchar. O saber, mejor dicho. Yo creo que en México tenemos aquí una ventaja, digamos, de que como siempre hemos vivido en la orilla, es decir, hemos vivido siempre en condiciones pues muy raquíticas en general. A lo mejor no se resiente tanto porque la gente está acostumbrada a sobrevivir casi de manera milagrosa. Pues estamos hablando de muchos años, ¿no?, que la gente realmente sobrevive de manera milagrosa. Entonces, a diferencia del primer mundo, que están acostumbrados a cadenas de distribución y que pueden ir a comprar y una serie de cosas, que además en muchos países del primer mundo no pueden producir los alimentos que se comen, sino que dependen de que lleguen de fuera. Nosotros en México pues tenemos una ventaja de que aquí se produce mucho y de que tendríamos quizá un poco más acceso a llegarnos a pues una fuente pues digamos de supervivencia a lo mejor más sencilla que en otras partes del mundo por las condiciones en las que hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces yo no sé realmente aquí, no te podría decir si en México va a sentirse menos. Obviamente esto sería algo que golpearía a todo el planeta, pero hay lugares donde yo creo los que más dependen de la tecnología y más dependen de una actividad energética
o del gas, por ejemplo, son los que lo van a resentir más. Y los que no dependan tanto de eso van a tener como que más capacidad de supervivencia. Es decir, si tú me preguntas, oye, este gran apagón a los países africanos les va a golpear, bueno, pues sí, pero va a ser mínimo. O sea, no puedes comparar con el efecto que va a tener en Europa, en Japón, en China o en Estados Unidos, donde puede causar una hecatombe gigantesca, ¿no? O sea, básicamente, porque además hay que tener en cuenta que el sistema financiero mundial está conectado a una red eléctrica, es decir, tú vas a un cajero automático, es más, muchas de las operaciones que hacemos ya ni siquiera las hacemos con dinero físico, todos lo hacemos por transferencias, pagos con tarjeta, recibimos depósitos, etcétera, puedes comprar el desde tu Bitcoin. computadora, si tomas un Uber, pues lo pagas desde tu aplicación, en fin. Realmente ya no tenemos ni siquiera acceso al dinero. Ese es también un riesgo porque si viene el apagón, pues ya no vas a ir al cajero y ya no vas a poder sacar dinero porque aunque tengas oficialmente dinero en tu cuenta, pues el banco va a estar cerrado y ¿cómo lo vas a sacar si no hay electricidad? También otro de los peligros que yo veo en México, bueno, en México y en todo el mundo, pues es la cuestión del agua potable, como te decía al principio, porque el sistema de agua potable, alcantarillado y drenaje dependen de la electricidad para que funcione. O sea, la gente piensa que tú vas y abres la llave y cae por obra y gracia de Dios y ya. No, bueno, pero es que tiene que haber algo que impulse esa agua para que llegue a tu casa. Y esa agua se impulsa en base a turbinas que la mueven y esas turbinas funcionan en base a electricidad. Es decir, todo está conectado. De repente vas a abrir la llave de tu baño y ya no va a salir nada más que aire, ¿no? Ese es el tipo de peligros y problemas que puede traer y eso es lo que quieren generar para que la gente caiga a su nivel de vida lo suficientemente a un nivel donde te sea imposible sobrevivir y se dispare la mortandad de la población. Y la gente que crea que esto es exagerado y que no puede ser que haya gente tan malvada, bueno, pues tendría que ponerse a revisar un poquito las conclusiones a las que llegan cada año las diferentes conferencias de la ONU, unas son del clima, otros son de la población, otros son de alimentos, de educación, etcétera, y todas van encaminadas al mismo tema, y esos son los documentos oficiales que la gente solamente se tiene que tomar la molestia de entrar al sitio de la ONU e ir y revisar las minutas de las reuniones que son públicas, las que no, pues obviamente no van a estar ahí, y que lean, se tomen el cuidado de leer, y se van a dar cuenta que esto no es una conspiración, eso es un plan que se ha ido ejecutando a lo largo de varias décadas, ¿no? Claro, claro. Y a mí otra cosa que me llama la atención es de este Acuerdo de París que pues yo he comentado ya en muchas ocasiones de lo que trata y a mí el peligro que me preocupa, lo que yo veo es que pues a final de cuentas lo que va a suceder, la idea que se tiene es que a través de este cambio de energías, pues también se endeude a los países, porque si te fijas, a los que están presionando más es sobre todo a los países en vías de desarrollo y a Europa, curiosamente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues es que la idea sí es efectivamente irse sobre los países que son las locomotoras económicas del mundo, por eso no es casual que muchas de estas, y además son los que sirven de ejemplo para el resto. O sea, normalmente no van a ejecutar un plan que quieran que tenga un impacto mundial en un país de tercer mundo, porque ahí sí les sirve como campo experimental, pero no va a generar un efecto de ejemplo para el resto del mundo. Cuando se enfocan baterías específicamente a países del primer mundo es con la idea de que el resto del mundo los tome como ejemplo y siga la misma ruta. Por eso es tan relevante, por ejemplo, que por un lado en Francia Macron, que obviamente no es alguien que yo considere que está haciendo las cosas bien y mucho menos, pero él pues está, por la razón que sea, viendo la necesidad de abrir plantas nucleares porque sabe que de otra manera se va a colapsar la economía. Y Alemania, con Angela Merkel, que es una radical furibunda ecologista, está queriendo cerrar todas las plantas nucleares en Alemania e irse a recibir el aire, ¿no? O sea, con reguiletes eléctricos, ¿no? De los que ya sabemos que hay y que son tan ineficientes, ¿no? Claro, a lo mejor para una granja pues está bien y con eso tiene suficiente, pero no puedes sustentar la actividad
industrial de un país como Alemania con aerogeneradores o con plantas que tomen la energía del sol, porque nunca lo vas a lograr. Entonces lo que vas a provocar es que venga una bajada de la actividad industrial. Por eso los toman y los ponen como ejemplos a los países ricos, para que desde ahí todo el mundo diga, bueno, si lo están haciendo ellos, pues nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y entonces las políticas van enfocadas hacia ellos, hacia Estados Unidos, Canadá no tanto, pero principalmente Estados Unidos y los países de Europa y Japón, para que cada bloque tenga un impacto. Estados Unidos, pues hacia toda América, ¿no? Los países los principales países europeos, pues, para el resto del continente, y Japón y Corea, pues para que influyan sobre Asia. Entonces, como que son las cabezas de puerto que se utilizan siempre de modelo para que el resto del mundo pues los siga sin que repelen, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el pasaporte verde de salud se lanzó primero en Europa, incluso antes que en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque de ahí ellos quieren que se derrame hacia todo el mundo, ¿no? Y todas las políticas que vamos a ver que van en contra del interés de la población, generalmente o vienen de Estados Unidos, o se ejecutan ahí primero, o vienen de Europa, para que impacte al resto del mundo, ¿no? A ver, este cuestionamiento, ¿no? ¿En qué se basan para crear un apagón? Tú lo habías comentado en un principio, pero a ver, si nos puedes explicar un poquito más a detalle, ¿por qué el apagón? Bueno, el apagón no tiene ningún sustento ni económico, ni de infraestructura, no tiene ningún sustento más que una cuestión meramente pues de buscar un fin, que es el de paralizar la economía del mundo, la actividad humana, no solamente la economía, sino la actividad humana, con la intención de provocar pues un caos completo donde pueda venir un reinicio, y entonces ese reinicio, donde se reactive la actividad eléctrica, digamos, sea en base a nuevas condiciones humanas que tú tienes que aceptar para que seas parte del sistema. Están conectados el apagón con el reseteo. Las dos cosas van de la mano. O sea, no, para que se pueda dar el reseteo, yo en algunas entrevistas he comentado que creo que tienen que darse las tres condiciones juntas. Por un lado, es pues una posible guerra mundial que daría como consecuencia la quiebra económica del mundo, y eso traería o daría la oportunidad de hacer el gran reseteo. Pero otra cosa es que puede venir el gran apagón o la guerra, y el gran apagón, el gran apagón lo pueden argumentar, si bueno, es que lo hicimos, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a empezar Estados Unidos contra China, y que Estados Unidos diga, quisimos boicotear todas las plantas eléctricas del mundo para evitar que China active sus misiles nucleares contra la población norteamericana, y entonces todos estamos seguros, porque ya nadie puede más que a balazo limpio, ¿no? Pero cualquier arma que dependa de un impulso eléctrico, pues ya no puede funcionar. Bueno, entonces eso puede ser un pretexto. El asunto es que no hay una razón real. O sea, si alguien busca, oye, pero yo quiero que me des un argumento justificado de por qué, pues no lo hay, porque es una acción deliberada, como en la cuestión del COVID. Es decir, no es que el mundo haya llegado a una situación tal de convivencia que propició que surgiera de manera espontánea un virus. Pues no, eso no fue, así no fue. Se generó, se alteró en un laboratorio y se echó a andar con la intención de crear unas condiciones sociales, porque no es ni siquiera para matar a la mayor parte de la población, porque si tú ves las cifras, pues tampoco es que haya tenido gran mortandad. Murieron mucho más gente de diabetes, de cáncer, de otras enfermedades, que no es que sean comunes, pero digo, son de las que tenemos ya registradas. Pero generó las condiciones sociales de un confinamiento, de una parálisis económica, y que además, para que te reintegres a la actividad social, vas a tener que pasar ciertos controles de restricción, y sobre todo pues para que te tengan en la mira y entonces aceptes las condiciones. Esto va por el mismo camino, es decir, lo que no se consiguió con el COVID, o lo que no lograron, pues lo van a querer hacer ahora con el apagón. ¿Por qué? Porque van a reactivar el sistema eléctrico. O sea, la idea no es que nos quedemos ya en la época de las cavernas ya para el resto de la historia, no. Lo van a hacer temporalmente, para que en el momento que te digan, ¿sabes qué? Sí, vamos a reactivar la generación eléctrica,
te van a condicionar que tú la recibas si es que aceptas pues una serie de condiciones sociales que obviamente te dejan fuera del sistema, o si las aceptas es porque estás entregando literalmente tu alma, tu conciencia y tu voluntad a esta gente que va a ser la que tiene el control del suministro eléctrico. Si no lo entendemos así, pues no, es que no hay una explicación lógica para entenderlo. O sea, no hay una explicación lógica. Sería, vamos a suponer, es que si hubo una mega llamarada solar y si llegó y sobrecargó los sistemas eléctricos, entonces hay una explicación natural, lógica, mecánica, física, que te da una respuesta y entonces también hay una solución. Pero aquí no la hay. Aquí es simplemente una decisión deliberada que se toma con una finalidad básicamente de imponer una serie de condiciones sociales que ahorita no se pueden imponer porque la gente pues no lo aceptaría por muchas razones, porque obviamente son injustas. Pero en una condición así donde te dejan sin electricidad, pues tú vas a firmar lo que sea con tal de que te la vuelvan a poner y de que te vuelvas a conectar a las redes sociales y de que puedas tener acceso a internet. Si no, pregúntele a un millennial, alguien que tenga menos de 30 años, que no le tocó vivir la época analógica como a nosotros, si concibe un mundo donde no haya internet. Ya no digamos electricidad, porque la electricidad yo creo que ni la entienden, pero ellos sí entienden lo que es el internet. Entonces les preguntas, oye, tú ¿cómo vivirías en un mundo donde no hay redes sociales y tu teléfono pues ya no sirve más que para detener hojas de papel que no se vuelen, porque no va a tener ninguna otra utilidad, porque ya no lo vas a poder encender? Pues yo creo que no, ni siquiera lo conciben. O sea, muchos jóvenes de plano yo creo que hasta se suicidarían porque para ellos se les acabaría el mundo. Entonces es para crear unas nuevas condiciones sociales para lo que quieren hacer esto, pero para que eso llegue tiene que venir una hecatombe social lo suficientemente grande que propicie un cambio de este tamaño, que es el reseteo. Ese reseteo se puede hacer solamente si viniera una situación tan grave como esta, un gran apagón, y por eso los están manejando como de la mano. Y yo creo que sí, son como eslabones de una misma cadena. Así lo entiendo yo. Está muy complicado, ¿no? Porque hemos visto incluso dentro de la misma pandemia y esto que todavía no logramos entender a cabalidad porque la información la esconden, hay muchas cosas que no cuadran, muchas cosas que son ilógicas y las estamos viviendo, ¿no? Como algo incluso hasta natural. Podríamos decir incluso que este apagón pudiera ser programado y como lo dijo Martín, en algunos sectores, en algunas secciones nada más, ir colapsando, ¿no? De alguna forma lo que pues son los objetivos, ¿no? De ellos y pues no sé, o sea, muchas veces se sale incluso hasta de control. Muchos de los programas que ellos tienen o de las ideas que ellos tienen y se van transformando o se van modificando en la marcha. Podríamos también pensar que este apagón pudiera ser de esta forma, porque pues incluso hemos visto que en el Líbano pasó lo que tú comentaste de los bancos, ¿no? Había gente afuera de los bancos intentando entrar, intentando tirar las puertas para sacar su dinero. O sea, como que van haciendo experimentos en ciertas partes para ver, pues, cuál es la reacción. Así es que en realidad no podemos saber bien, así sea pues el mejor análisis, no hay una certeza de cómo se va a dar esto y de qué forma, ¿no? Claro, esto es meramente especulativo porque como no tenemos el plan completo, es decir, no tenemos toda la información, entonces no sabemos qué es lo que van a hacer, cómo lo van a ejecutar, y ahorita lo único que estamos haciendo tú y yo, Ale, pues es un poco como, pues no adivinar, sino básicamente con los elementos que hay, que no son muchos, proyectar un escenario, porque es lo que podemos hacer, no hay otra cosa. Si tuviéramos todos los elementos, si hubiéramos estado en las reuniones donde se ha planificado, pues ya sabríamos cómo lo van a ejecutar, pero como no lo sabemos, pues solamente podemos tener una proyección de escenarios de lo que podría suceder y tratar de estar prevenido en la medida de lo posible, porque además esto es algo complicado. ¿Cómo nos podríamos prevenir? Pues básicamente
teniendo una reserva, los que puedan, ¿no? Quizá de una alacena mínima de supervivencia para 1, 2, 3 semanas o 4, no sé, reservas de agua. Eso es algo es fácil de decir y difícil de hacer a veces, porque ¿dónde la vas a almacenar? O sea, tampoco es que uno tenga un espacio sobrado para decir, bueno, yo tengo una bodega y ahí voy a guardar alimento. Pues no, la gente normalmente, además, en las condiciones económicas en las que estamos gracias a este gobierno, pues la gente está yendo al día. O sea, tampoco es que tengan un sobrante, un ahorro como para decir, bueno, voy a comprar 10,000 pesos de alacena para tenerla ahí guardada por si se ofrece. Pues digo, habrá quien lo haga, quien lo pueda hacer y qué bueno. Pero la mayoría de la gente yo creo que no están en condiciones de poder hacer eso. Nicolás Casimiro dice, los amos del mundo, ¿van cumpliendo en tiempo su agenda o van atrasados? Lo pregunto porque últimamente se ven con mucha prisa. Bueno, esto es algo que yo he comentado, creo que lo comenté contigo en algunas ocasiones también, Ale, pero vale la pena volverlo a decir. Sí, efectivamente van atrasados en su plan, porque esto que estamos viendo ahorita lo querían haber ejecutado en 2017, es decir, en cuanto entrara Hillary Clinton a tomar el poder en Estados Unidos. ¿Por qué digo Hillary Clinton? Pues porque era ella a quien habían designado para tomar el poder en la Casa Blanca. Se les cruzó un Donald Trump al que nadie consideraba realmente que tuviera posibilidades para llegar a ganar, incluyéndome, porque yo también creí que no iba a llegar jamás, o sea, nunca me imaginé eso. Yo pensé que era pues prácticamente imposible que Hillary Clinton no llegara a la Casa Blanca, con todo lo que eso implicaba, y yo sabía que iba a ser un desastre para la humanidad. Pero pues la providencia tiene sus caminos y permitió que Donald Trump llegara y les retrasó durante 4 años este proyecto. Por eso ahorita le están metiendo al acelerador, porque ellos ya van retrasados de acuerdo a su agenda. Entonces, por eso lo que él dice efectivamente es muy cierto. Llevan una prisa porque quieren recuperar el tiempo que ellos consideran que han perdido, que perdieron por culpa de Donald Trump. Miguel, y además estamos viendo pues un fortalecimiento de la base trumpista en Estados Unidos y que muy posiblemente, ahora sí podemos decir que es muy posible que volvamos a o que vuelva a Estados Unidos a tener a Donald Trump de presidente. Bueno, puede ser, aunque yo creo que antes de que eso suceda van a hacer cualquier cosa, incluyendo lo que le pasó a Kennedy. Yo creo, no lo estoy deseando ni mucho menos, simplemente creo que esta gente es capaz, ya saben lo que es Trump y no creo que le permitieran regresar, yo no creo, o sea, pues porque saben que Trump regresaría a desbaratarles completamente sus planes, entonces esta gente no lo va a permitir de alguna manera. Ojalá y vuelva a repetirse ese escenario que nadie tenía considerado y de que pudiera regresar, porque efectivamente, como tú dices, las simpatías por Trump han crecido en base a lo que han visto de resultados mediocres y terribles, ¿no? Que ha provocado Joe Biden, que no sabe ni dónde está parado ni cómo se llama, y está llevando a Estados Unidos a un desastre, y la misma gente que votó por él pues está decepcionada. Es lo mismo que pasó con López Obrador. Eso va a permitir quizá que la fuerza de los candidatos de oposición que representan el ideario de Donald Trump, pues regresen a la Cámara en el 2022 como primer paso, y eso yo creo que sí se va a dar. Y eso puede propiciar una dinámica política dentro de Estados Unidos que permitiría quizá frenar muchas de las cosas o revertir algunas otras. Ojalá que Trump regresara en el 24, pero estamos tan lejos de eso, de ese año. O sea, parece que estamos muy cerca, pero realmente de aquí al 24 pueden pasar tantas cosas. Pues ve las cosas que han pasado, ya no digamos este año, en este último semestre. O sea, yo creo que de aquí al 24, pues el mundo va a ser algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos viviendo aquí. No sabemos en qué condiciones vamos a llegar, no sabemos si va a haber elecciones. O sea, es como una cortina negra. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Quién sabe? Pues puede ser cualquier cosa, es como las catapixias de Chabelo, ¿no? Que te puede salir cualquier cosa, las cosas más absurdas, ¿no? O disparatadas. Eso puede suceder porque no tenemos idea realmente qué es lo que va a pasar más allá, porque esta gente que es la que tiene la agenda y quiere implementar esto, pues han sido muy cuidadosos en no hacerlo tan público. Pero bueno, pues la providencia siempre actúa. Yo siempre creo que hay que tomar en cuenta como el factor determinante de esta ecuación
pues la providencia, ¿no? Y la providencia puede ayudarnos no solamente a conocer estos planes, sino también a boicotearlos, obviamente, porque pues, van en contra de lo que es el plan de Dios, ¿no? Por nuestro bien, y que esta gente pues trata de sabotear a como dé lugar, ¿no? Y bueno, sería interesante recordar cómo en un discurso Donald Trump comentó de las implicaciones que tendría para Estados Unidos hacerse hacia el lado del Acuerdo de París, de hacer lo suyo, ¿no? Porque él comentaba que todo el dinero de Estados Unidos, todo lo que tenían, no iba a alcanzar para poder implementar pues estas energías limpias. Y bueno, incluso daba cifras, y que entonces iba a tener que ser necesario endeudarse, que al final de cuentas ese era como el trasfondo de todo esto, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención porque, pues imagínate, si eso pasaría con Estados Unidos, y por eso lo rechazó Donald Trump, pues, ¿qué pasaría con otros países que no tienen el poder de Estados Unidos, que no tienen el dólar y que no tienen pues esa capacidad, ¿no? que tiene Estados Unidos? Claro, y también por eso, por ejemplo, el presidente de Rusia pues ha sido también como muy reacio a este tipo de acuerdos, porque sabe que eso representa una limitación completa de la actividad económica, científica, tecnológica de Rusia, que pues básicamente es lo que los sostiene, porque pues ellos no tienen así como que mucha actividad agrícola ni de otros, en otros sectores. Ellos dependen mucho de su tecnología, ¿no? Y de la ciencia que desarrollan. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra o que los limite, pues obviamente van a encontrar una oposición dentro de Rusia. Y por eso se entendían bien Trump y Putin, aunque bueno, aparentemente no llevaron una relación tan estrecha como muchos nos esperábamos. Pero la realidad es que entendían que tenían enemigos en común y que estaban peleando contra las mismas fuerzas, y incluyendo pues a Francisco, o sea, no lo estoy excluyendo, me refiero al Papa Francisco, porque era tan hostil a Putin como fue a Donald Trump, porque sabía Francisco que Trump y Putin representan ideológicamente lo opuesto a su proyecto de cambio climático y de convertir a la iglesia en una ONG ecologista, ¿no? Entonces, obviamente, regresando a la pregunta, no tiene un sustento económico, como decía Trump, porque sería una locura. O sea, no tendrías que renovar, hacer nueva toda la industria, así, o sea, en pocas palabras. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, imagínate, o sea, ¿cómo vas a cambiar una planta de la que tú quieras, ¿no? De ensamblaje de vehículos o de lo que tú quieras, para convertirla en una planta que funcione en base a pura energía eólica o del sol, etcétera? Si sacas un vehículo, si lo armas un vehículo por hora, por decirte algo, ¿no? Pues vas a tardar en ese mismo vehículo pues una semana, porque vas a tener tan poca densidad energética para poder mover las máquinas y los robots, que vas a alentar, es decir, vas a hacer mucho más ineficiente tu planta, y eso te va a disparar los costos. En fin, llevaría a cualquier país, sea Estados Unidos o el que sea, a la quiebra económica si se implementan, y esa es la finalidad. Y como tú dices, que menciona Trump, la idea es disparar los endeudamientos, porque ese es el gran negocio al final de cuentas, ¿no? Oye, y en este contexto en el que hablas sobre Donald Trump, sobre Putin, ¿no añadirías también a Xi Jinping? Porque a final de cuentas, Xi Jinping como tal, él no está de acuerdo tampoco en cambiar a este tipo de energías. Hay ahí una contradicción también dentro del gobierno chino, y que parecería mucho a lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede incluso en México, en donde una parte de estos grupos de poder están impulsando y están neceando incluso con pues adoptar estas energías limpias, y pues los presidentes parece que no están tan de acuerdo.
¿tú meterías a Xi Jinping en este contexto, en este espacio? Pues fíjate que no, y te voy a decir por qué. Sí, efectivamente el gobierno de China está buscando, por ejemplo, crear, han trabajado mucho en desarrollar nuevas tecnologías para la fusión nuclear, hacerla más eficiente, hacer microplantas de fusión, en fin, pero no es con la intención de romper, la diferencia con Estados Unidos y Rusia es que Rusia cuando hablamos de Rusia, a lo mejor está mal empleado el término, porque Rusia pues son muchas fuerzas, no, me refiero específicamente a Putin, no a todo su gobierno, porque hay dentro del gobierno de Putin hay corrientes soviéticas que están en contra de él y que quisieran regresar a ese comunismo radical, ateo, etcétera. No, yo me refiero al Putin que sí busca el desarrollo de Rusia y que aspira a ser como un nuevo zar con pues las cosas que eso implica, incluyendo la religión, la renovación de la religión, en fin. Entonces, Putin entiende muy bien que hay un proceso de colonialismo ideológico y de apartheid tecnológico al que quieren meter a Rusia para que deje de desarrollar, en fin, todo su potencial científico y tecnológico del cual ya hablamos. Por eso Putin sí se opone. Lo mismo entendía Donald Trump, que querían llevar a Estados Unidos a la quiebra, y entonces Donald Trump dijo, no, nosotros vamos a pelear en contra de estas políticas ecologistas porque van en contra de los intereses norteamericanos y van a impactar negativamente en la actividad económica. Eso es una cosa. Pero China es parte del mismo cuento de los que están implementando estas medidas contra Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque el modelo que quieren implementar en el mundo, estas élites, primero fue el modelo de la Unión Soviética, era ese gigante devorador de naciones que les anulaba su identidad nacional y los metía en una camisa de fuerza ideológica, atea, sin derechos humanos, sin aspiraciones, etcétera, 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 que anulaba por completo su capacidad humana, que es lo que nos diferencia a una persona de otra, y ellos los homologaron, y eso, como era un proyecto antihumano en su esencia, pues por eso llevó al fracaso y reventó. Como eso fracasó, entonces China se convierte como en la nueva opción de estas élites para otra vez hacer que un gigante devore naciones, pero ahora ya no implementando un modelo económico comunista, porque saben que eso no volverán a fracasar. Entonces le permiten a China implementar el modelo más eficiente, que es el liberalismo económico, y además le permiten que genere todas las herramientas que tengan, aunque a ellos no les guste, se las están permitiendo a China por la finalidad y por la utilidad que le están dando a China. Por eso China sí tiene acceso a energía nuclear y se la van a permitir para que sea autosustentable y que se convierta en el gigante número 1 económico, que desde ahí pueda someter al resto de la humanidad. Por eso el proyecto que parece tan noble y tan bueno del puente terrestre euroasiático es realmente un intento de colonialismo para someter a los países por donde va el tendido de infraestructura, someterlos a condiciones que los van a obligar a convertirse en colonias de China. Esa es la diferencia entre Rusia y Estados Unidos en su lucha que tenía con Trump en contra de esta implementación de restricciones por la cuestión ecológica con China, porque a China se lo están permitiendo porque buscan la finalidad de que China se convierta en ese gigante que domine y que sojuzgue al resto de naciones para implementar al final de cuentas el mismo modelo ateo que viola los derechos humanos. O sea, lo mismo que hizo la Unión Soviética ahora desde China, quizá de una manera más brutal, pero con la ventaja del poderío económico que le están permitiendo tener. O sea, ¿tú sabes quién fue el que propició que China se desarrollara? Pues fue Henry Kissinger, es decir, cuando fue el secretario de Estado de Nixon, él fue el que fue a tender los lazos para que China se convirtiera en lo que es ahorita. Y ese mismo miserable, ¿no?, de Henry Kissinger fue el que redactó un memorándum de seguridad
también para el gobierno de Richard Nixon, diciendo que México no debería de tener el permiso ni las condiciones para desarrollarse. El mismo que permitió que China se desarrollara es el que le impidió a México poder desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque obedecía a un plan, porque México es un país católico y China era un país ateo. Entonces, y entre otras muchas razones, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que sí hay un plan muy, muy bien pensado con la idea de obtener el control a nivel mundial, y lo que quieren hacer es que, como fracasó el modelo soviético, ahora lo quieren hacer desde China, pero con el arma económica del colonialismo, y por eso al final de cuentas China puede, y vas a ver que ellos van a abrir todas las plantas nucleares que quieran y que necesiten, y van a absorber las capacidades industriales y energéticas de muchas partes del mundo, con la idea de que no se detenga la maquinaria china, aunque eso implique detener a Europa, a Estados Unidos y al resto del mundo. Miguel, ya para finalizar esto, la última pregunta, ¿cómo ves para México esta situación? ¿Crees que las presiones hacia López Obrador, que quiere seguir produciendo petróleo, lo detengan, o López Obrador pueda hacer de alguna forma, pues su sueño realidad, ¿no? Que es Dos Bocas y la CFE, que también ya estamos viendo que están muy, muy encima de la CFE, cuando, pues bueno, la CFE utiliza pues energías incluso limpias para producir energía para todo el país. ¿Cómo ves? ¿Crees que México sí llegue a pues implementar todo esto y nos vayamos al traste, o qué opinas? Qué pregunta tan interesante, Ale, porque efectivamente es un escenario pues con muchas caras, ¿no? Muchas facetas, porque por un lado efectivamente López Obrador está totalmente casado con la idea de regresar a la generación energética basada en petróleo y en carbón. Tú sabes que uno de los senadores de Morena, que es Guadiana, es el dueño de una mina de carbón, y la CFE hizo un convenio gigantesco con él para estarle comprando su producto. Eso es fruto de la corrupción, pero bueno, ese es otro tema aparte. Aquí el asunto es que López Obrador, en su afán de vivir en los años 70, ¿no? En el tiempo de Echeverría, pues sí está buscando como que mantenerse al margen de esta política ecológica, lo cual no está mal. El asunto es que no tiene una alternativa real ni un proyecto verdadero de desarrollo que tú dijeras, bueno, yo puedo apoyar a López Obrador porque él dice que hay que mantener, digamos, la autonomía de generación eléctrica, y lo cual está muy bien, pero lo hace a un costo tan alto, ¿no? tan ineficiente, que todos vamos a acabar pagando las consecuencias. En cambio, si él se metiera en un proyecto, ¿no? de generación, por ejemplo, tenemos una única planta de generación nucleoeléctrica, que es la de Laguna Verde, que está en Veracruz. Ya es muy vieja, tiene, no sé, 35, 40 años de estar funcionando, ya es obsoleta, ya no sirve. Y además está teniendo falta de mantenimiento, entonces eso agrava más la situación. Pero si él dijera, ok, les voy a comprar el discurso ecológico y nos vamos a ir por energías limpias, pues, y que hiciera lo de Francia, tendría ese respaldo, porque ya no tendrían forma de decirle, oye, no, pero no lo puedes hacer. Bueno, pues si lo está haciendo Francia, o decirle a Estados Unidos, oye, ven y abre plantas aquí, tú las manejas y ayúdanos. O sea, lo que pasa es que él es demasiado cavernícola, es un primitivo, no tiene esa capacidad de análisis ni de estadista como para poder sacar ventaja de algo que parece algo tan hostil como lo es, ¿no? El hecho de restringirnos en esta cuestión ecológica. Yo creo que de parte de Estados Unidos sí va a venir un jalón de orejas. Yo creo que ya lo está viendo. Yo estoy seguro que ni Trump ni Biden ven con buenos ojos a López Obrador. Trump lo usaba y mientras no le estorbara, pues sí, le daba sus palmaditas en la espalda como se la puedes dar a una mascota. Pero si la mascota te ladra o te desobedece, pues le sueltas una patada, ¿no? Bueno, yo no lo haría, pero eso es lo que haría Donald Trump. Y en el caso de Biden, pues ni siquiera tienen, no, yo creo que son tan iguales que se repelen, ¿no? Se ven como opuestos. Y yo sí he notado que hay una animadversión del gobierno de Estados Unidos porque ven en López Obrador pues un demente que está totalmente fuera de la realidad,
y que en esa irrealidad en la que vive pues puede cometer cualquier tontería, incluso afectar los intereses norteamericanos, como eso es lo que ya ha estado sucediendo con muchas empresas, ¿no? Que ya se quejaron con el gobierno de Estados Unidos, decir, oye, es que este hombre por sus políticas nos está afectando, y a Estados Unidos puedes hacer lo que quieras, pero no les toques el bolsillo, porque ahí es donde reaccionan, ¿no? Entonces, yo creo que López Obrador yo creo que está enfocado y empecinado en terminar esta cuestión de Dos Bocas, pero no creo que vaya a funcionar realmente, ¿no? O sea, no le veo ninguna utilidad. Si ese dinero lo hubieran invertido en una planta de nucleoeléctrica, por ejemplo, eso sí hubiera tenido un impacto gigantesco para la economía nacional. Porque yo creo que en cuanto la termine se la van a clausurar los organismos internacionales por contaminantes, que es algo absurdo, o sea, simplemente es una cuestión de falta de visión del gobierno, o sea, es una cosa totalmente tonta. La CFE en manos de un cavernícola como Bartlett, pues obviamente va enfocado hacia el fracaso, porque ellos no están viendo hacia adelante, sino hacia atrás, están viendo hacia el retrovisor. Entonces, aunque sea muy noble decir, bueno, sí buscamos la autonomía energética, lo cual es una cuestión de seguridad nacional y todo el mundo lo puede aplaudir, el problema es cómo lo quieren implementar, y ahí es donde generan más problemas de los que pueden resolver, ¿no? Es que ese es el problema, desgraciadamente. Ay, pues está muy complicado, Miguel, porque pues las inercias son muy fuertes, las presiones cada vez más hostiles, lo estamos viendo, todo el tiempo lo vemos. Incluso creo que esta reunión en donde fue López Obrador en la ONU, en el Consejo de Seguridad, tiene que ver con todo esto, ¿no? Ojalá de verdad que pues a pesar de todas las contrariedades y de todas estas presiones que como comento, pues salgamos adelante y que pues no nos absorban tan fácilmente, tan rápidamente con todas estas cuestiones ideológicas, Miguel, porque a final de cuentas pues son puras ideologías, como bien dices, no tienen ningún sustento, y pues bueno, ojalá que nos dé tiempo a lo mejor para transitar hacia esas energías que van a estar sí o sí, pero de una forma pues más tersa y no tan abrumadora y tan repentina como estos dueños del mundo están queriendo. Así es, Ale, pues esperemos que así sea, porque la solución la tenemos desarrollada desde hace 50 años o más, como hemos hablado, ¿no? Que es la parte de la energía nuclear. El asunto es que hay una campaña ideológica para que la gente, o sea, el mundo no tenga acceso a esta energía, porque les tira abajo todos los argumentos de sobrepoblación y, bueno, en fin, todo lo que ya recorrimos a lo largo de la entrevista, y por eso es que lo quieren tirar, para que la gente dependa de una generación eléctrica muy primitiva, muy poco eficiente, para limitar el crecimiento y el desarrollo de la población y de la actividad económica del mundo. Claro. Pues bueno, nada más recordar que pues somos un país con 130 millones de mexicanos, que somos por sí mismo, esto es una fuerza, y pues ojalá que sepamos canalizarlo y aprovecharlo, ¿no? Miguel, te doy muchísimo las gracias por haberme acompañado en esta hora, 20 minutos, fíjate nada más, tú y yo hablamos y hablamos siempre. Te agradezco muchísimo, y bueno, espero poder tener tu compañía muy pronto. Claro que sí, Ale, yo siempre estaré con la mejor disposición de estar aquí ante tu público, y te agradezco siempre la oportunidad. Me encanta platicar contigo, y yo creo que siempre sacamos una conversación que resulta de interés y de utilidad para la gente que hace favor de vernos, ¿no? Y de escucharnos. Así que te agradezco siempre la oportunidad que me permitas tener este ejercicio que tanto nos ayuda. Claro que sí, más en tiempos tan complicados. Miguel, muchísimas gracias, y bueno, agradecemos también a todas las personas que se conectaron, que nos estuvieron siguiendo. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.